Muy importante, ¿por qué seguir adelante en medio del pecado, en medio de las caídas, en medio de los fracasos? ¿Por qué seguir adelante en medio de la oposición? Bueno, la realidad y la verdad bíblica es que hay que seguir adelante y nos anima a seguir adelante porque Él está vivo y porque Él nos recibirá y porque Él nos capacita y porque Él nos sostendrá. Esa es la razón por la cual se debe seguir y se puede seguir adelante. Esas eran las palabras con las que se motivaban los creyentes del primer siglo en medio de un ataque de muerte, literalmente. Estemos orando, hermanos, si Dios permite, la próxima semana, más bien este domingo, vamos a iniciar el estudio del libro de Apocalipsis. Mi intención era solamente hablar de las 7 iglesias, pero veo necesario el poderla estudiar desde el primer capítulo para poder entender lo que a las 7 iglesias se explica. Entonces, hermanos, vamos a, si Dios nos permite, entrar a ese estudio el domingo. Estemos orando por ello, ¿verdad? Alguien dijo, tenía una razón, una convicción, decía que cuando se va a predicar el libro de Apocalipsis, Satanás va a atacar porque es en donde se narra su destrucción final. Pero el libro de Apocalipsis es muchísimo más que eso. Y vamos a estudiarlo, hermanos. Esa no es mi introducción a la predicación de hoy, pero hablando del canto que ahorita entonábamos, esa es la razón por la cual seguir, porque Él está vivo y eso es lo que presenta el libro de Apocalipsis. Bien, hermanos, estamos estudiando el libro de los Salmos, Salmo 107. Estamos hablando aquí también acerca de esos salmos de alabanza, esa evidencia de que precisamente Dios está vivo, de que Dios está presente, de que el Dios que es tan grandioso, el Dios que nada puede contenerlo, el Dios que es sublime, al mismo tiempo se relaciona con estas criaturas llamados seres humanos, pecadores, y como hemos dicho en el estudio de los Salmos, el Altísimo con los bajísimos. Y en esto entonces Dios mismo es exaltado en su misericordia y bondad. Ahora, en el Salmo 107 estamos hablando, y este salmo habla que Dios es bueno. Dice, no nos cansaremos de leer la frase inicial del texto porque nos habla de esta verdad a lo largo de él. Dice el versículo 1, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario y los ha reunido de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Y en una aplicación de este pasaje entendemos que, bueno, de manera literal está hablando de los redimidos de Israel, que se refiere ese redimido, recuerden, no está hablando en sí de salvación espiritual, vida eterna, como nosotros normalmente lo relacionamos, sino que aquí la redención implica que estos hombres están cantando este cántico del Salmo 107 cuando han sido salvados, redimidos de todas las naciones donde habían sido llevados cautivos y ahora están en su tierra viendo la construcción de su templo nuevamente. Y algunos de ellos, de esos 70 años de exilio que tuvo Judá, los experimentaron, pero el Señor los ha traído de nuevo y les dice, díganlo, digan que Él es bueno. ¿Quiénes? Los redimidos del Señor, que como dice el verso 3, los ha reunido de las tierras de oriente, occidente, norte y sur. Los había traído de nuevo a su tierra. Pero a lo largo de este salmo, hacemos aplicaciones que aplican, o valga la redundancia, a nuestra vida como salvos y creyentes de la época de la iglesia. Es importante entonces que podamos ver cómo esto compete a nosotros. Ahora, dentro de este tema, estamos hablando Dios es bueno, y nuestro tema que vimos desde la semana anterior es Dios es bueno pues me ha redimido. Primero vimos que los redimidos le alaban porque Dios es bueno y por su misericordia, pero estamos viendo que Dios me ha redimido. Y hemos visto, por lo menos en este caso, 2 ejemplos de cómo se relaciona la redención y la aflicción. El segundo párrafo del Salmo 107, verso 4, ahí comienza el segundo párrafo. Si tú ves en tu Biblia, está dividido por párrafos, ¿verdad? Este canto. Y dice el verso 4, vagaron por el desierto, por lugar desolado, y no hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, en su angustia,
Clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Y veíamos aquí la aflicción del hambre y sed, ¿no? Cuando ellos se extravían en el desierto, muchos de ellos, pero vieron la mano del Señor a favor de ellos cuando les permite encontrar una ruta correcta y llegar al lugar correcto. Algunos dicen que esta es una referencia a la salida de Israel de Egipto y cuando iban caminando por el desierto, cómo Dios los condujo. Puede serlo, pero si es directo y si es específico el salmo a lo que sucedió con los exiliados, implica que hubo muchos que pasaron por estas circunstancias, pero ahora habían sido traídos, salvados, redimidos. Y explicábamos que el hambre y sed más grande es el hambre y sed espirituales. Y que solamente es Dios, Jesucristo más bien, específicamente, quien dijo: yo soy el pan de vida. El que de mí comiere y en mí bebiere no tendrá hambre y no tendrá sed jamás. Y Él nos ha redimido de esa hambre y sed espirituales. También vimos otra de las angustias que pasaron, de las aflicciones, es las prisiones y esclavitud. Y nota por favor lo que dice el verso 10. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte. Es el tercer párrafo del canto. Prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios, despreciaron el consejo del Altísimo, humilló sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones y los saca de ese lugar de esclavitud y de prisiones. Pusimos ejemplos acerca de ello, cómo los libera y los trae del exilio a estas personas. Pero veíamos que la esclavitud y las prisiones de oscuridad es la condición de los pecadores. Y dice la Escritura que Cristo vino a liberar de la esclavitud del pecado y de las tinieblas en las cuales el mundo está. Dijo el apóstol Pablo: Dios me ha enviado para libertar a los oprimidos. Proclamar la libertad a esos que están en oscuridad y tinieblas. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio. Ahora, otra aflicción y la redención. Nota por favor Salmo 107, verso 17. Ahora entramos aquí a la tercera circunstancia aflictiva. Y aquí vemos enfermedad y dolor. Vamos a ver alternadamente, a leer alternadamente. Yo 17, ustedes 18 y vamos a concluir en el 22, por favor. Comienzo. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. ¿Cómo? 18. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. 20. Que ellos den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. 22. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y hablen de sus obras con cantos de júbilo. En este párrafo, en esta estrofa, más bien dicho, ¿verdad? En esta estrofa de este salmo, habla de otra aflicción y cómo el Señor los libera. Y aquí habla de enfermedad y dolor. Notamos que algunos pasaron por enfermedades tales que los acercaron a la muerte. Dice que estaban a las puertas, se acercaron a las puertas de la muerte. En esas circunstancias, muchos de ellos estuvieron a punto de morir en diversas enfermedades. Job, por ejemplo, es un libro que describe cómo es el sufrimiento producido por la enfermedad. Y ahora, creo que hemos entendido el punto que aunque estamos hablando de cosas físicas, esas cosas físicas también apuntan a aspectos espirituales, ¿es cierto? Pero como somos físicos, es decir, tenemos un cuerpo, experimentamos todo lo que implica tener este cuerpo físico, a través de estas circunstancias Dios comienza a mostrar a algunos de nosotros en estas diferentes sus necesidades de Dios. Es decir, el Señor se hace sentir necesario en la vida de los hombres. Ahora, antes de adelantarme, solo quiero mencionar que el Señor utiliza estas herramientas y las sigue utilizando para hacer que los hombres se den cuenta
su fragilidad y necesidad. Es probable que tú y yo pasamos por algunas de estas cosas. Quizá de manera experimental, es decir, lo viviste, quizá estuviste en circunstancias de peligro y hambre y sed y el Señor te permitió vivir y ahora que entiendes el Evangelio le das la honra y gloria. O tal vez situaciones de esclavitud o de vicios o de cuestiones como estas en las cuales estuviste y clamaste al Señor también en ese momento y el Señor no solo te liberó de eso, sino de tu condición de pecado y lo entendiste. Pero son circunstancias que el Señor sigue utilizando para hacer ver a los hombres su necesidad. Ahora, nota conmigo cómo se describe esta fragilidad que se siente en la enfermedad. En Job capítulo 33. Si tú tienes o si tú has tenido la condición de alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad quizá a veces incurable, tienes que verlo también como un medio por el cual el Señor manifiesta su gracia para atraerte hacia Él. Algo que debes saber también es que no hay ninguna promesa en la Escritura de que la enfermedad va a ser erradicada. Bueno, sí lo hay, pero es cuando estemos en la gloria. Ya no hay muerte, ya no hay enfermedad, ya no hay dolor. Entonces hay que verlo como un medio de la gracia de Dios para atraernos hacia Él. Y mira lo que dice Job 33, 19. Job 33, 19, hablando Eliú a Job, y aunque lo está criticando, él dice verdades en este texto. Mira lo que dice el 19. El hombre es castigado también con dolor en su lecho y con queja continua en sus huesos. ¿Tú te has enfermado? ¿Hay alguien que no se haya enfermado? Bueno, creo que no, porque si no, no serías pecador, ¿verdad? Porque es uno de los resultados del pecado. Pero tú te has enfermado y has sentido esto que aún en los huesos mismos puedes sentir malestar. Y no sé si te has dado cuenta, pero son momentos en los que dices, qué frágil soy. ¿Cómo esto me puede tumbar el que yo pienso que puedo y que nadie me para? Y no es necesario demasiado. Solo una pequeña bacteria microscópica que tú no puedes ver y que el Señor permite que te ataque y te hace ver cuán frágil eres. ¿Y eso qué nos debe hacer? Voltear al cielo y saber que dependemos de Él. Pero dice aquí que en su queja continua en sus huesos. Y mira, ¿por qué viene esta enfermedad o cuál es el resultado? Verso 20. Y nota con el Salmo 107. Para que su vida aborrezca el pan y su alma el alimento favorito. Cuando una persona está consumida o está en enfermedad, esas cosas que le eran placenteras o le son placenteras normalmente, pues simplemente las aborrece tu alma. No las quieres. En el Salmo 107, no regreses, pero escucha lo que decía allí. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Estaban en angustia por causa de enfermedad. Y mira, sigo leyendo, versículo 21. Su carne desaparece a la vista. ¿Qué está diciendo? Se consumen sus músculos, comienza a salir los huesos. Sí se entiende, ¿no? La enfermedad nos consume muy rápidamente, físicamente. Su carne desaparece de la vista y sus huesos que no se veían aparecen. Entonces su alma se acerca a la fosa y su vida a los que causan la muerte. Cuando veas el Hades o el Seol, se está refiriendo a la muerte física, a la tumba, ¿verdad? Y esto es similar a lo que está diciendo el salmista aquí. Muchos estuvieron en esa angustia, sus cuerpos estuvieron al límite de la muerte, pero cuando ellos conocen al Señor, se dan cuenta que el que los libró fue Dios. Y entonces a los que lo entienden, dice a los redimidos, que ellos le den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Lamentablemente, el corazón es duro, el corazón por causa del pecado está tan
tan endurecido que muchas veces puede pasar personas por enfermedad y siguen sin buscar al Señor. No estoy diciendo que todo el enfermo va a venir a los pies de Cristo. Tú puedes pasar en un hospital y hablarles del Evangelio y compartirles el Evangelio, y la gran mayoría no querrán escuchar absolutamente nada. Eso nos hace recordar cuando estaba el Señor Jesucristo en la cruz, ¿recuerdas? Y están ahí los malhechores. Y ambos clamaron, Señor, perdónanos. No, uno lo siguió maldiciendo hasta que murió junto con Cristo. Solo uno de ellos vino a los pies del Señor al estar en esa circunstancia. La enfermedad es una de las tantas consecuencias del pecado, lo sabemos. Pero esa enfermedad hace saber al hombre su profunda fragilidad. Y si en la gracia del Señor le hace saber también su necesidad del Señor y buscarle. Cristo, dice la Escritura, que vino como médico experto, ¿no es cierto? De hecho, de acuerdo a la narrativa del Nuevo Testamento, el Señor erradicó las enfermedades de cada ciudad cuando Él pasó durante su ministerio terrenal. Dice la Escritura que traían todos los enfermos, que traían a todos los que tenían un problema físico o endemoniados, y el Señor sanó a todos. Por un tiempo, literalmente, la enfermedad se erradicó de las ciudades donde Él pasaba visitando. Nota por favor Mateo 8, 16 al 17. Ahora, esto quiere decir que tenemos un ministerio de sanidad. Bien, en lo particular no lo creo así. Es decir, como que nuestro trabajo es ir y sanar a la gente de sus enfermedades. No es, en lo que yo creo, la labor de la iglesia particular. Y no lo fue la labor principal tampoco de Cristo. Muchas gracias, Aaron. Te extrañaba. Mira lo que dice Mateo 8, 16 y 17. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados. En primer lugar, Él sana a la suegra de Pedro de una fiebre mortal. Él le sana y la toca, le levanta, y entonces la gente se entera, y al atardecer de ese mismo día le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra. Ahora, nota que hace una diferencia. Y sanó a todos los que estaban enfermos. Hace una diferencia, habla de endemoniados y habla de enfermos. Dice que de los endemoniados echó fuera el demonio y que de los enfermos los sanó. Esto me parece importante porque, ¿sabes? A veces se dice que toda enfermedad es por los demonios que están dentro o que es por causa de una posesión demoníaca, y no es así. Ahora, nota lo que sigue diciendo el verso 17. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. ¿Recuerdas Isaías? Cuando se anuncia el evangelio de Cristo, la venida de Cristo, su estado en esta tierra sin parecer, sin hermosura, sin gloria, como está en el cielo, y todos le rechazan, pero dice, Él entonces llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Mateo está diciendo que se cumplió literalmente lo que Isaías decía. Él erradica las enfermedades físicas en ese momento. Ahora, esto nos podría llevar a un punto de, no confusión, sino más bien de no poner la prioridad en lo que es prioridad. Y diríamos, muy bien, eso es lo que el Señor hizo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Porque el Señor se dedicó a sanar enfermedades. Bien, quiero que veas que Jesús entendió, obviamente Él era el Hijo de Dios, es Dios. Entendió que el problema origen, entendió que el problema origen es la sanidad del pecado, no la enfermedad. Mira, hermano, a veces cometemos algunos errores con buena intención. Tenemos a una persona enferma, tienes una vecina enferma, tienes un familiar enfermo, y el consejo es: acércate al Señor. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la persona lo que va a buscar en primer lugar es la sanidad física. Piensa
que lo más importante quizá en ese momento es la sanidad física. Ahora, ¿qué vas a hacer tú si el Señor en su soberanía no le place sanar su enfermedad? Bueno, ¿qué vas a hacer tú? No es el problema. ¿Qué va a hacer la persona? Porque como es lo que está buscando y no sucede, entonces va a pensar que fue defraudada o defraudado. Ahora, nota aquí que Cristo entiende que el problema principal es la sanidad del pecado, o lo que se requiere hacer es sanar el pecado. La enfermedad solo es un síntoma del verdadero problema. Pero esto, la sanidad, quiero decir, no fue la prioridad de Cristo. Mira Marcos capítulo 1, verso 29. Marcos 1. Perdón, hermanos. Creo que hay hermanos que siguen mandando sus peticiones. Marcos 1, 29. Por favor, notemos ahí. ¿Listos? Esto nos va a ayudar un poquito para despertar del cansancio normal de la semana. Lean por favor 29, 1, 29 al 30, ¿ok? Nuevamente, ¿qué dice? Tiempo, no se persigan unos a otros. Que nos persigan los que... No se persigan. Vamos a leer con el mismo ritmo. ¿Listos? 29. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Sigan. A la caída de la tarde, nota hermanos que es la misma escena que veíamos en Mateo. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta. No es una exageración, todos los enfermos habían sido traídos. Dice entonces el 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Ahora nota, eso fue en la tarde de ese día que sanó a la suegra de Pedro. 35, ustedes leanlo por favor, verso 35, ¿qué dice? Si alguien había que era muy ocupado, sobre todo en el tiempo de su ministerio, era Cristo. Tenía que levantarse cuando todos dormían antes de que comenzara a clarear para ir a orar porque sabía que tendría mucha actividad y él quería encomendarse y ponerse en las manos del Espíritu Santo, del Padre también. Entonces dice que se levantaba y estaba allí orando. Entonces 36, Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. El día anterior fue un día de sanidades al por mayor. Y comienza el día y al comenzar el día siguen el mismo tenor. Cuando van a buscarlo, ¿por qué lo fueron a buscar? Mira el 37, lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y ese todos no se refería a los otros 10 que se quedaron quizá, sino que se refería a la ciudad en donde él había hecho este milagro. Entonces dice, todos te buscan. Y Jesús les respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. ¿Qué fue lo que él está haciendo en este texto? Viene Simón Pedro y le dice, Señor, ya está llena otra vez la aldea, traen muchos enfermos, eso ya lo estoy diciendo, yo lo sé, pero todos te buscan, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que ayer hiciste. Y entonces el Señor dice, muy bien, vámonos de aquí. Porque la prioridad del Señor no era la sanidad física. Era una señal de su deidad o de su envío de parte del Padre. Pero ¿cuál era su prioridad? Vamos a otras aldeas para que ahí también les predique, porque para eso vine. ¿Qué tenía que predicar? El evangelio de la salvación, no de la sanidad física. El evangelio de la salvación. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón y el problema es el pecado. Y es necesario que escuchen de su condición,
que escuchen que Él es el Rey, que escuchen que si no creen en Él, como les dijo al andar predicando, ciertamente morirán ustedes también, si no creen quien yo soy. Sujel Michelén, en su libro De parte de Dios y delante de Dios, afirma: Jesús no podía permitir que las necesidades de la gente, y a veces esto se oye cruel, pero escucha, Jesús no podía permitir que las necesidades de la gente le impidieran llevar a cabo el ministerio que el Padre le había encomendado: predicar el evangelio del reino. Esta era su prioridad. Y esta sigue siendo, hermanos, nuestra prioridad. Porque al creer el evangelio, el pecador es perdonado, y ese es su verdadero problema. Y solo lo puede solucionar Cristo. No estoy diciendo, hermanos, porque hoy es nuestro culto de oración, no estoy diciendo que no hay que interceder en oración por las necesidades de otras personas. Lo que estoy diciendo, iglesia, es que tú entiendas cuál es la prioridad en la vida de una persona. Porque si no lo puedes comprender, ¿cómo les vas a compartir el remedio a su problema? Necesitamos entender que la prioridad es la sanidad del alma, que solo Cristo puede obrar, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. La redención más grande, la salvación más grande, es cuando Él nos salva de nuestra condición de muertos en pecado y nos da vida. La aflicción y la redención. Y hay un último aspecto, el cuarto aspecto que menciona el Salmo 107. Hemos visto la enfermedad y la muerte aquí en el 107:17, pero vamos al 107:23, por favor. En este 107:23 vemos miedo y terror. Nota lo que dice el 23. Siguiente verso de este canto, otra aflicción: los que descienden al mar en naves. ¿Cuáles son las naves? ¿Qué entendemos con esa traducción? Los que descienden al mar, ¿en qué? Barcos, ¿verdad? Los barcos. Y hacen negocios sobre las grandes aguas. Mira el 24. Han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Y mira esta descripción tan gráfica: subieron a los cielos, y luego dice, y descendieron a las profundidades. ¿Cómo sucedió eso? Sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. En su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa, y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron, porque las olas se habían aquietado, y Él los guió al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo también en la congregación del pueblo, y alábenlo en la reunión de los ancianos. Estos versos describen el pavor experimentado en alta mar al enfrentarse a una tormenta. Quiero que pienses en ese tiempo en el que está describiendo aquí, probablemente 1000 años antes de Cristo. ¿Me estoy alocando? No, quizá más de 500 años antes de Cristo. ¿Qué tecnología podían tener en las naves, en los barcos? Digo, no, entiendan algo, ¿verdad? No creo, espero que no crean en el hombre de la prehistoria, porque no hay prehistoria. No existe la prehistoria. ¿Por qué digo que no existe? Porque todo está redactado en Génesis. No hay nada que quedó fuera, que el hombre haya hecho, ¿verdad? O vivido. Se narró desde el principio cuando el primer hombre apareció. Entonces, en ese sentido no hay, ¿no? Y no te creas aquellos cavernícolas, ¿verdad? Y que y no saben la rueda, inventando, avientan al mar. No, Adán era perfecto y sabía perfectamente y entendía lo que nosotros no entendemos, porque él no tenía pecado. Pero aún así, en su capacidad tecnológica, vemos que construyeron pirámides, ¿no? En su tiempo, vemos, no fueron los ovnis. Hay la capacidad de ingeniería en todas las cosas, pero con limitaciones. Y esos barcos que ellos tenían de madera,
Cuando topaban con una tormenta, si ahora los que topan con una tormenta tiemblan y sienten morir y mueren, muchos, imagínate en aquel tiempo. Quiero hablarles un poquito brevemente acerca de las olas de 30 metros de altura. Los marineros que han sobrevivido a tales encuentros cuentan historias notables. Se han hecho muchos estudios y las olas de 30 metros de altura son más comunes de lo que los marineros llegan a pensar. Muchas embarcaciones simplemente no han regresado a sus lugares de origen y nunca jamás fueron encontradas. Y se hicieron estudios vía satélite hace no más de 20 años para estudiar si esto era posible o solo en momentos de tormentas, de huracanes y tempestades, pero no. Bien interesante que se ha notado a lo largo de todo el mar que hay en el mundo, que se marcan olas de más de 30 metros o de 30 metros de altura cuando ni siquiera hay nubes cerca. Y dicen, una de las explicaciones es que las corrientes marinas, el agua fría y caliente, llegan a impactar de tal manera que hacen que de repente de la nada, ¡pum!, se levante una ola y si va pasando un barco por allí, adiós. Ahora, en febrero de 1995, el transatlántico Queen Elizabeth II se encontró con una ola gigante de 29 metros de alto durante un huracán en el Atlántico Norte. Es interesante que los barcos más modernos solamente tienen la capacidad de resistir un impacto de olas de 15 metros, aunque sean barcos enormes. Pero este se topó con uno de 29 metros de alto, a la que el capitán Ronald Warwick describió como una inmensa muralla de agua. Pausa. Dice que parecía como si nos abalanzáramos hacia los acantilados de White Cliffs, le llaman así, de Dover. En la Gran Bretaña, si tú lo buscas, es un muro literalmente que está a la orilla del mar, un muro muy muy alto, blanco, como si hubiera sido desgajado todo el cerro. Y él dice que cuando se lo topó simplemente vieron una muralla altísima. Imagínate que te topes con eso. Estos hombres, dice, subieron hasta lo alto, es decir, cuando llegaron a la cresta de la ola y de repente hasta abajo sintieron morir. Y dice, y ahí vieron las maravillas de Dios. Nos recuerda al profeta Jonás cuando intenta huir de Dios y cómo al no cumplir la orden de Dios para predicar en Nínive, el Señor dice que Él levantó esta tempestad de tal manera que el barco se partía. ¿Y a qué resultó? ¿Recuerdas esa escena? ¿En qué resultó? Nos libramos. No, todos los del barco adoraron a Dios después de esa experiencia, porque temblaron y sintieron la muerte y buscaron a su Creador y hicieron ofrendas a Dios cuando después de aventar a Jonás al mar, hicieron ofrendas a Dios y Dios se agradó de ellos. Esto es bien interesante. Ahora, ¿por qué esto? Bueno, por el temor a la muerte y el juicio. El temor a la muerte y el juicio es un medio de convencimiento al pecador. Tenemos que admitir que no a todos les da el Señor la oportunidad de eso. A veces es un buen ejemplo. Mi hijo me ha dicho, y si antes de que ya me vaya a morir, ahí en ese momento yo le pido perdón al Señor. Le digo, si el Señor te lo permite, será muy bueno, pero ¿cómo sabes si vas a tener oportunidad de que el pavor y el temor de la muerte te inunde el corazón y entonces digas, Señor, perdóname? Hay muchos que y ni siquiera cuenta se dieron de lo que pasó. El temor a la muerte y el juicio es un medio que el Señor usa para el convencimiento al pecador. Este fue un medio que el Señor usó en mi vida. Yo comencé a sentir un miedo, un terror profundo por ir al infierno. Él puso en mi corazón y en mi pensamiento esa idea, y esa idea me estaba consumiendo físicamente. Nunca he estado en un barco más de 1 hora y acabé muy mal y no había ni siquiera olas. Pero quiero imaginar lo que estos hombres experimentaron y las horas o minutos en que estuvieron allí. Clamaban a Dios y clamaban a Dios y clamaban a Dios
Y cuando el Señor les escuchó y les perdonó, ellos daban gracias a Dios porque los había librado de la muerte. Jesús afirmó que el mayor temor a morir es lo que viene después de morir. Ve conmigo a Lucas capítulo 12, por favor, versículo 4. Claro que hay un pavor a morir. Aún los más valientes, hay un miedo al proceso. Me decía el pastor Jimmy Lee que él ya pasó por ese proceso, está en la presencia del Señor. Pero él me decía, yo no tengo miedo a morir. Y yo dije, ay, qué pastor tan valiente es mi pastor. Dice, tengo miedo al proceso de la muerte. ¿Cómo va a suceder? Ahora, nota lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 4. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Eso no es lo que te debe causar más miedo. ¿Quién te mate o cómo te mueras? Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí les digo, y Jesús jamás mintió. Sí te digo, a Él teman. Que ese sea tu terror más grande. Cuando estés frente de tu Creador. El Señor utiliza el temor a la muerte y el juicio muchas veces para traer al arrepentimiento a personas. Pero cuando el Señor redime al pecador, a aquel que cree, le hace saber que entonces le ha sustituido, le hace saber que lo ha librado de la muerte y del temor a la muerte. El amor de Cristo experimentado al momento de la redención, al arrepentirse de sus pecados, sustituye todo temor a la muerte porque ya no hay juicio, ya no existirá para el que ha sido redimido. Lee conmigo Hebreos capítulo 2, por favor. Y en esto entonces estoy de acuerdo con mi pastor. Solamente el proceso me preocupa un poco. Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, es decir, tuvieron este cuerpo físico, también Jesús participó de lo mismo, para anular por medio de la muerte, su muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte, no a lo físico, sino a lo que viene después de ello, librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda su vida. El Señor entonces ha librado de ese temor del juicio después de la muerte, y entonces ahora somos libres para vivir para Cristo y para servir a Cristo. Ya no existirá, ya no existe el temor a la muerte posterior, sobre todo el juicio, quiero decir, porque Él nos ha redimido. Entonces, recuerda, alábenle porque Él los ha redimido. Él les ha quitado de ese temor a la muerte. En estos versículos, y debo concluir, pero en estos versículos vemos cómo el Señor ha utilizado la aflicción y cómo tiene relación la aflicción con la redención. Pero antes de pasar y de concluir este tema, quiero que entendamos algo. La redención tiene relación con la aflicción. Y quiero que veas esto. La redención tiene relación con la necesidad que esa persona siente. La necesidad de redención, de hecho, es el propósito anhelado de la aflicción. Si una persona pasa por aflicción y no siente necesidad de redención de parte de Dios, podríamos decir que fue sin sentido. El Señor lo dijo de esta manera en Isaías capítulo 1. Toda cabeza está herida, todo cuerpo está lleno de llagas. ¿Por qué? Por causa de su pecado, y seguían endurecidos. Dice, desde la cabeza desde la coronilla hasta la planta del pie, todo es podrida, llaga, hinchazón. Estaban arrastrados, estaban dañados y ellos seguían en un corazón empedernido delante de Dios. Les decía el Señor, vengan a mí. ¿Por qué quieres seguir sufriendo? Porque su corazón está endurecido.
Entonces, la necesidad de redención es el propósito de la aflicción. Se requiere invocar a Dios. Ese es el propósito misericordioso de los sufrimientos que hemos visto en este capítulo 107. Nota por favor, versículo 6. Lean ustedes el verso 6. Aquí está el anhelo, lo que debería suceder, para lo cual es el propósito de la aflicción. Lean por favor el verso 6. ¿Qué dice? Sí lo tienen. Salmo 107, 6. ¿Listos? Fuerte. ¿Qué dice? Entonces, ¿alguien puede ser librado o alguien fue librado acá sin haber clamado al Señor? No, dice, primero clamaron y Él los libró de esas situaciones físicas que estaban pasando. Nadie puede ser salvado si no clama al Señor por salvación. Entonces nota que hay una relación entre la necesidad y la redención. Verso 13. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Verso 19. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Y lo mismo en el verso 28. Cristo dijo lo siguiente en Marcos 2:17. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Ahora, pregunta. ¿Solo había unos enfermos espirituales en la tierra cuando Él vino? Todos estábamos enfermos y estamos enfermos espirituales. ¿Cuál es la diferencia? Que algunos no tienen necesidad. No se dan cuenta de su necesidad. Por eso necesitamos predicar el Evangelio. El Evangelio le hace ver a la persona su necesidad. El Evangelio le hace ver su bancarrota espiritual. El Evangelio le hace ver que está más mal de lo que pensaba. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sabes? Dios atiende al que le invoca, es una promesa. Si alguno viene a mí, dice, yo no le echo fuera. Y cuando dice que viene a mí es porque viene necesitado. La redención de los pecadores requiere una profunda necesidad del Señor. Y sabes una cosa, Dios quiere y Dios en su soberanía nos pone en momentos precisos de necesidad. En momentos de necesidad, el Señor ha permitido que, pastor, quiero escuchar esto. Dios lo sabe. Y cuando la persona ve su necesidad de Cristo y clama a Él, el Señor le atiende y le salva. Quiero terminar con una breve ilustración. ¿Qué sucede con aquellos que no sienten necesidad? Quiero decirles algo, hermanos, lo he mencionado antes. Muchas veces la religiosidad solo es un disfraz de la justicia propia. Cuando una persona es muy religiosa o cuando algunas personas, para no de manera general, no, creo que sí lo es, pero déjenme afinar mis pensamientos. Cuando una persona se nota religiosa, esforzada, supuestamente para intentar agradar a Dios, el apóstol Pablo lo dijo, y esa era mi objeción, pero ya al pensar en el apóstol Pablo, que dice, es que esa no era la justicia según Cristo, sino mi justicia según la ley de Dios. Él se creía justo. Tuve la oportunidad de hablar con un joven cuando tenía quizá unos 12 años, vecino aquí en Delicias. Pude notar que tenía problemas un poquito en cuanto a la vista en uno de sus ojos. Tenía marcas de una cirugía en su cráneo, pero era muy lúcido en lo que estaba entendiendo. Cuando yo le dije, ¿eres tú pecador?, él inmediatamente abrió sus ojos y él dijo, no, con un espanto. ¿Por qué dices que no eres pecador? Porque yo le ayudo al Padre en las misas. Porque yo estoy allí y yo soy el que hace. Y me empezó a explicar todo lo que él hacía. ¿Sabes cuál es el punto? Que a este joven le hicieron entender que quizá por su condición o por lo que él hacía, él estaba bien delante de Dios. Pero cuando yo le hice la pregunta y el cuestionamiento y le dije enseguida, jamás has mentido, él se puso tan nervioso como si alguien lo hubiera descubierto. En su interior, la ley de Dios escrita en su corazón le hacía saber que él no era lo que los demás
querían decirle o creían que era. Pero ese es el caso de muchos religiosos. Solamente es un disfraz de una justicia propia y es necesario hacerles ver con amor y con el Evangelio su necesidad delante de Dios. La próxima semana, si Dios permite, vamos a poder hablar de que entonces cuando hemos sido redimidos por el poder de Dios, la redención nos conduce entonces a esa continua gratitud delante del Señor. Y vamos a concluir hablando de esto. Dios es bueno y ahora soy sabio. ¿Sabes por qué? Porque aquel que ha sido redimido de sus pecados y aún pasado por en medio de estas circunstancias aflictivas para ver su necesidad, al final todo esto hace a la persona más sabia de quién es Dios. Y puede decir con todas sus letras, Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Es necesario sentir necesidad para clamar a Dios y recibir redención. Hermanos, que el Señor nos ponga en el momento preciso para hacerle ver a las personas el Evangelio cuando están en necesidad, pero también que Dios te haga ver tu necesidad. Porque quiero que recuerdes algo, no temas a la muerte. Eso no es el mayor problema, sino cuando te presentes ante tu Creador después de la muerte. Sí te digo, dice el Señor, ahí debes de temblar. Que el Señor produzca necesidad en más personas y que nos dé el privilegio de alcanzarlas para Cristo. Vamos a orar. Señor, tú eres quien produciste en nosotros esta necesidad. Tú nos hiciste sentir tan necesitados de ti. Las circunstancias fueron diferentes. Las dificultades fueron variadas. Pero tú nos tienes que llevar al punto de necesidad. Quizás usaste, Señor, quizás usaste a un predicador, una clase, quizá utilizaste una enfermedad, un problema, una aflicción. Pero te damos gracias porque mostraste tus maravillas a favor de los pecadores. Nos salvaste. Nos libraste quizá de esa circunstancia, o quizá no, porque algunos la enfermedad los ha consumido y han muerto, pero les libraste y les redimiste sus almas del pecado, mi Dios, y por eso tú eres bueno. Y aún nuestros amados hermanos que han partido por causa de enfermedades, pueden decir, para siempre es tu misericordia, y te alabamos, mi Dios. Que nuestra vida bendiga tu nombre en obediencia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.